Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este su programa, La historia que quiero vivir. Programa que aparece, que está disponible, que está listo para ser visto todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas exactamente de los sábados, como es el caso, este programa está disponible en el canal de YouTube, valga la redundancia, de José Manuel Villalpando. Canal, por cierto, en donde ustedes, además de que el día de hoy puedan escuchar y ver este programa, en cualquier momento del día, cuando gusten, a la hora que quieran y puedan, podrán ustedes encontrar también más de medio millar de programas anteriores. Más de 500, literalmente hablando, eso sí, con la salvedad de que el programa que corresponde a cada 8 días, como es el caso, aparece a partir de las 5 de la tarde en punto. Aprovecho para reiterar una vez más que este programa, que este canal, no tienen ningún fin utilitario, que no están monetizados, que no reciben donaciones, que es sin ningún ánimo de lucro ni económico y que pues simplemente es un esfuerzo, un gusto compartido entre ustedes y yo por platicar de historia, por recordar el pasado. Eso sí, les reitero como siempre que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Pues no se diga más, amigas y amigos, y al darles la bienvenida, los invito a que escuchemos y veamos el programa de hoy. Porque en esta ocasión se trata de que conmemoremos, de que recordemos una efeméride importantísima, trascendental en la historia de México, porque precisamente el día 23 de noviembre, pero de hace 200 años exactamente, de 1825, el 23 de noviembre de hace 2 siglos, se consolidó la independencia nacional cuando se rindió, cuando cayó el último reducto español que había en ese momento en lo que hoy ya es México. Me refiero, como ya lo anticipábamos la semana anterior, al islote y castillo de San Juan de Lúa, que ese día, 23 de noviembre de 1825, finalmente se rindió, se entregó a las fuerzas mexicanas, luego de 4 años de haber todavía persistido ocupando el islote y el castillo las tropas españolas. Finalmente, ante la escasez de alimentos, ante los problemas ya para darle subsistencia a los soldados que guarnecían el castillo, y ante la imposibilidad de que los barcos de la Armada Española acudieran a rescatarlos, gracias al esfuerzo fundamental de la en ese momento naciente Armada de México, que bloquea el castillo y que ahuyenta a una escuadra española que venía en su ayuda, pues fue posible que este último reducto español en México capitulara, se rindiera. La historia, que es por supuesto motivo de esta fecha importante de conmemoración nacional, y que es además también motivo particular y especial para la Armada de México, es un momento verdaderamente trascendente porque finalmente, 4 años después de que se consumó la independencia, la última posesión española cayó en manos mexicanas. Simplemente recordemos lo que ya sabemos de la historia de San Juan de Ulúa, que la platicábamos hace 8 días. Y hay que decir que una vez que se consuma la independencia, las tropas españolas que ocupaban todo el territorio mexicano se retiraron cumpliendo con lo acordado en los tratados de Córdoba. Inmediatamente, después de haber desfilado triunfalmente el ejército trigarante,
los diversos cuerpos de tropas expedicionarias españoles que aún estaban en territorio mexicano, comenzaron su retirada precisamente hacia el puerto de Veracruz, a donde fueron llegando y poco a poco se fueron embarcando en barcos españoles que vinieron por ellos, que vinieron a recogerlos. El comandante militar de Veracruz, el mariscal José Dávila, el último gran oficial de alto grado del ejército español, dispuso pues la retirada, el embarque de todas sus tropas, y sin embargo, en un gesto pues un tanto cuanto osado, de altanería, decidió él permanecer con un núcleo de unos 800 soldados que le eran leales, permanecer en el castillo de San Juan de Ulúa. Recordemos que en ese tiempo, el castillo que está sobre el islote del mismo nombre, no está unido a tierra, se encuentra separado. Y entonces, el mariscal José Dávila decidió trasladarse al castillo para mantener allí la presencia española, como él mismo lo dijo, para tener un pie todavía en territorio mexicano que acababa de independizarse de España y que lo acababan de perder los españoles, para ser claros. Y sin embargo, pues su gesto no pasó desapercibido. Inmediatamente el gobierno mexicano, en ese momento a cargo de la regencia del imperio, al frente de la cual se encontraba Agustín de Iturbide, que ya había designado desde el mes de octubre como secretario de Guerra y Marina, precisamente a un marino mexicano, Antonio de Miranda, del cual, si ustedes recuerdan, hablamos ya hace tiempo, que fue además también un hombre muy versado en las cosas de mar, había sido militar a bordo de varios galeones españoles, había participado destacadamente en la famosa batalla de Trafalgar, y conociéndolo, Agustín de Iturbide lo designó como primer secretario de Guerra y Marina con un encargo especial. No solamente se trataba de asegurar la pacificación del país, terminar cualquier reducto que sobrara por ahí de realistas, sino fundamentalmente, al percatarse Iturbide que el mariscal José Dávila se había fortificado en el castillo de San Juan de Ulúa y que allí permanecía, y sabiendo lo importante que era, estratégicamente hablando, este islote, porque es la llave en realidad del puerto de Veracruz, en ese momento el más importante de todo el país, y del cual dependía el comercio, la subsistencia misma de la nación, porque gracias precisamente a su comercio se percibían además ingresos altos en la aduana veracruzana. Era pues fundamental lograr que el castillo de San Juan de Ulúa fuera desocupado por los españoles, y ante las insistencias de Iturbide, que envió negociadores a convencer al mariscal José Dávila de que se rindiera, y ante la negativa de este, un tanto cuanto altanera, no quedó más remedio que tolerar, por lo pronto, esta espinita española clavada en territorio nacional. Pensando como estratega, Antonio de Miranda convenció muy pronto a Agustín de Iturbide de la necesidad que México, ese naciente país, tenía de contar con una armada, con una flota, con navíos de guerra que pudiesen primeramente proteger el puerto de Veracruz. Ya no se diga las costas mexicanas, que eso era un sueño como imposible, sino más bien contribuir a expulsar del castillo a los españoles al mando de José Dávila. Iturbide se convenció de la visión
estratégica que le planteó Antonio de Miranda, y de inmediato se encargó la compra de un par de buques de guerra. Bueno, barcos todavía no son buques porque no son de vapor, son a vela. Dos pequeñas goletas que fueron adquiridas en los Estados Unidos de América y a las cuales se les puso el nombre, primero, a una de ellas, la goleta Iguala, por supuesto, en recuerdo de que en Iguala se había firmado el plan que nos dio finalmente la independencia, y a la otra embarcación, a la otra goleta, le impusieron el nombre de Anáhuac, la goleta Anáhuac, por supuesto, evocando, naturalmente, al pasado mexicano, mismo que había sido además también proclamado tanto en el Plan de Iguala como en los tratados de Córdoba, que por 300 años, se dice en ambos documentos, los españoles habían sometido a la antigua Anáhuac, precisamente, que hoy recobraba su libertad. Dos primeros barcos que van a integrar el contingente naval de la Armada de México, que van a llegar muy pronto al puerto de Veracruz, más bien a la zona de Mocambo, que en aquel tiempo está fuera del puerto, y de inmediato, para ponerse al mando de ellos, Iturbide le preguntó a Antonio de Miranda quién debería mandar esa pequeña escuadra mexicana, y Miranda no lo dudó. Recordó que en Campeche vivía otro marino mexicano, más joven que él, que también había participado de manera denodada y había resultado herido en la batalla de Trafalgar, y que se había retirado a la vida privada en su natal Campeche, y a él lo invitaron para ponerse al frente de esta primera inicial escuadra de la Armada de México. Me refiero al capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda, quien de inmediato, cumpliendo con su deber patriótico, se trasladará al puerto de Veracruz para ponerse al frente de estos dos barcos primeros que tiene la Armada de México para intentar bloquear el castillo de San Juan de Ulúa. En ese entonces, el propio Iturbide designó comandante militar del puerto de Veracruz, con el encargo precisamente de proteger la ciudad, pero además también intentar la rendición del castillo de San Juan de Ulúa. Puso al mando de las tropas imperiales mexicanas que se hallaban en Veracruz, y también, naturalmente, al mando de la pequeña escuadrilla, como gobernador militar del puerto, a Antonio López de Santa Anna. Este personaje tan singular de la historia mexicana, que se caracteriza por muchísimas cosas, entre ellas el sentido de la vida divertido, las triquiñuelas, las audacias, lo astuto que a veces resultaba aunque fuera fallido, y una vez que estuvo al mando de Veracruz, precisamente intentó algo así. Para ese momento, en el castillo de San Juan de Ulúa, había sido relevado del mando el mariscal José Dávila, porque era pues demasiado grado, demasiada jerarquía para solamente 800 soldados en un islote, y fue sustituido por el general brigadier Francisco Lemaur. Bueno, Santa Anna intentó, naturalmente como una especie de obra teatral, negociar con Lemaur. Le dijo que quería rendirse, que prefería permanecer fiel a España, que quería entregar el puerto de Veracruz, y Lemaur, que seguramente no conocía la manera de ser de Santa Anna, cayó en la trampa, mandó a un contingente de tropas para que desembarcaran en el puerto, y ahí fueron recibidos literalmente a balazos por las tropas mexicanas al mando de Antonio López de Santa Anna. Los españoles con muchos trabajos pudieron retirarse, dejando infinidad de muertos y de heridos en las costas de Veracruz, para que una vez que escaparon y se refugiaron nueva cuenta en el castillo y que nada más quedaban
400 hombres, es decir, se perdieron la mitad entre muertos y heridos, después del engaño de Santana, que además no pudo ya con eso capturar San Juan de Ulúa, porque no tenía con qué trasladarse al puerto. Él pensaba capturar algún barquito, pero no lo pudo hacer. Bueno, Francisco Lemaur, indignado, molestísimo, para vengarse de lo que le hizo Santana de sus engaños, ordenó que a partir de ese momento y durante un par de años, constantemente, desde el castillo de San Juan de Ulúa, se bombardeara el puerto de Veracruz. Había días en que los cañonazos eran incesantes, mañana, tarde y noche. Había días en que pasaban 3, 4, 5 semanas y volvían de nueva cuenta a disparar. ¿A qué se debía estos intervalos? Bueno, se les acababan las balas, no podían llegar al puerto, los veracruzanos tampoco podían ir al castillo, y esperaban a que llegaran barcos españoles que atracaban en el muro de las argollas del castillo de San Juan de Ulúa, desembarcaban provisiones, víveres, parque, pólvora, balas, y nuevamente continuaban el bombardeo. Esto hacía imposible, para empezar, la vida ordinaria común de las gentes en el puerto de Veracruz. Esto volvía imposible también pensar en todo tipo de comercio, porque simple y sencillamente el puerto estaba cerrado, ya que ningún barco de ningún otro país podía acercarse por temor al bombardeo. Esto hacía imposible también que los dos pequeños barcos que en ese entonces constituían la Armada de México, las goletas Iguala y Anáhuac, intentaran siquiera acercarse a las murallas del castillo de San Juan de Ulúa, porque las goletas traían 8 pequeños cañoncitos que no podían compararse con los 60 y tantos cañones del gran calibre que estaban en las murallas de San Juan de Ulúa. Así que, durante un par de años, el puerto de Veracruz sufrió incesantemente el bombardeo por parte de los españoles que estaban tras los muros de la fortaleza, bombardeando a su sabor y a su placer al puerto de Veracruz. Es cuando el puerto gana por primera vez esa distinción, esa mención que todos conocemos de que es heroica Veracruz. La primera vez que es llamado heroico. Heroico porque es el sufrimiento de sus habitantes que soportaron el incesante bombardeo de San Juan de Ulúa, porque los españoles, no sé qué pensaron, para hostigar, para manifestarse, para expresar que ellos eran los últimos que sobraban aquí en el país, decidieron martirizar literalmente al puerto de Veracruz. En esas estaban cuando en México cambian las circunstancias políticas. Para 1823, el propio Antonio López de Santana, que sigue siendo comandante de Veracruz, decide ponerse al frente de un levantamiento militar para derribar al imperio. Se le va a unir muy pronto, en el plan de Casamata, que después fue reformado y llamado Plan de Veracruz, se le va a unir muy pronto Guadalupe Victoria, y juntos van a emprender este levantamiento que quiere terminar con el imperio de Iturbide. Lo va a conseguir. Sin embargo, en el propio puerto de Veracruz, donde se hace fuerte Santana, se encuentra con un pequeño problema. Los dos barcos de la pequeñísima Armada de México, las goletas Iguala y Anáhuac, que están a las órdenes de Pedro Sáenz de Baranda, deciden, junto con su comandante, permanecer leales al imperio. Zarpan del puerto de Veracruz y se van a refugiar al pequeño puerto de Tlacotalpan. Una vez que cae Iturbide, y ante la conducta
que fue muy digna y honorable de Pedro Sáenz de Baranda, que había decidido permanecer leal a su juramento al servicio del imperio, la República, que encabeza, entre otros como miembro del Supremo Poder Ejecutivo el propio Guadalupe Victoria, que no olvidan que Pedro Sáenz de Baranda no se unió a ellos y que permaneció leal a Iturbide, deciden despojarlo del mando, cesarlo en sus funciones y retirarlo a la vida privada, y Pedro Sáenz de Baranda vuelve a irse a su natal Campeche. Así de esta manera, habrá cambio en el gobierno mexicano, pero las circunstancias en el puerto de Veracruz seguirán siendo las mismas. El brigadier Francisco Lemaur continuará acechando y bombardeando la ciudad, impidiendo el comercio y aterrorizando a sus habitantes. Esta es la circunstancia durante los años de 1823 y 1824 y buena parte también de 1825. Es, pues, una espina clavada en el territorio mexicano, muy molesta, muy dolorosa. Y al parecer, las fuerzas mexicanas no tienen manera de arrojar de allí a los últimos españoles que han hecho de San Juan de Ulúa su reducto. Y por supuesto que el nuevo gobierno republicano se percata claramente del problema que significa que San Juan de Ulúa esté ocupado por los españoles, con el asedio constante al puerto, impidiendo el comercio. Y uno de los miembros del Supremo Poder Ejecutivo, precisamente el propio Guadalupe Victoria, recurre al consejo nuevamente de Antonio de Miranda, que ya para ese momento es senador de la República, para platicar acerca de cómo, desde un punto de vista naval, marítimo, será posible terminar con la resistencia española en San Juan de Ulúa. Y el consejo de Miranda es muy claro: necesitamos más barcos, nada más tenemos dos, la Iguala y la Náhuac. Convencido, Guadalupe Victoria, y al momento en que es designado como embajador de México en Inglaterra, otro de los miembros del Supremo Poder Ejecutivo, Mariano Michelena, aquel que fue protagonista de la conspiración de Valladolid allá en 1809, que había estado preso muchos años, que conocía bien San Juan de Ulúa porque ahí lo habían tenido encerrado inclusive. Mariano Michelena, platicando con Victoria, platicando con Antonio de Miranda, sabe que su primer propósito, además de arreglar el reconocimiento de la independencia de México por parte de Inglaterra, además de conseguir crédito y dinero fresco que lo necesitaba la nación mexicana, pues también urgía adquirir barcos nuevos. Y esto hará precisamente Mariano Michelena cuando esté ya en Londres. El gobierno mexicano adquirirá 3 barcos para unirse a la naciente Armada de México. Uno de ellos ya de mayor tamaño, la fragata Libertad, y los otros dos bergantines mayores que las goletas, a los cuales le ponen el nombre, a uno Victoria, obviamente en honor a Guadalupe Victoria, y el otro Bravo, por supuesto, en referencia a don Nicolás Bravo. Estos 3 nuevos barcos, que se van a unir a la escuadra mexicana, que tiene entonces las goletas Iguala y Anáhuac, y unas pequeñas embarcaciones pequeñitas, chiquitas, de un solo cañón, llamadas balandras, de las cuales contaremos con 8, que se compran por ahí: la Texcocana, la Zempoalteca, la Cholulteca, en fin, 8 pequeñas balandras, 2 goletas, 2 bergantines y una fragata, van a integrar la Armada de México. Serán enviadas todos estos barcos
al puerto de Veracruz, específicamente a Mocambo. Y lo primero que van a conseguir, ya con esta fuerza naval, el gobierno mexicano, es ocupar la isla de Sacrificios, que está también frente al puerto de Veracruz, de tal suerte de ir cerrando los espacios a los españoles para que no puedan recibir ayuda, para que no puedan recibir auxilio. Sin embargo, no hay oficiales navales competentes. Los que nombran, alguno de ellos como Eugenio Tostá, que tenía experiencia marinera, fue enviado a una comisión importante porque se enteraron los mexicanos de que un gran navío español en el puerto de Acapulco, el navío Asia, había decidido entregarse a México y por lo tanto, este navío de 78 cañones necesitaba un comandante mexicano que lo trajera al puerto de Veracruz para reforzar a la escuadra que estaba bloqueando o que intentaba bloquear el castillo de San Juan de Ulúa. Y Tostá, Eugenio Tostá, fue enviado a Acapulco para conducir este nuevo barco, un gran navío de 78 cañones, el cual fue bautizado ya con el nombre de Congreso Mexicano, trasladarlo desde Acapulco a Veracruz en un periplo larguísimo, porque recuerden amigos que en ese tiempo no hay todavía Canal de Panamá. Así que para dar la vuelta y aparecer en el Océano Atlántico y en el Golfo de México, el navío Congreso Mexicano tuvo que partir de Acapulco hacia el sur, visitar el puerto de Guayaquil, visitar el puerto de Valparaíso, dar la vuelta literalmente en U en el estrecho de Magallanes, subir al río de la Plata y después ya finalmente dirigirse hacia el norte hasta el Golfo de México. Hay que aclarar que cuando llegó a Veracruz ya se había rendido el castillo. Así que este refuerzo que se esperaba con ansias fue de alguna manera inútil porque sus servicios fueron infructuosos y este barco, algún día platicaremos de él, pues se va a quedar atracado en el muro de las Argollas, ahí en el castillo de San Juan de Ulúa, y como no hay tripulación suficiente, requería casi 800 marineros, y como no hay manera de mantenerlo y repararlo, pues poco a poco se fue desbaratando y hundiendo. Los cañones, que ya lo comentábamos hace 8 días, los cañones del navío Congreso Mexicano, fueron desembarcados y fueron colocados en el suelo literalmente, en el castillo de San Juan de Ulúa, donde todavía hoy se pueden apreciar. Así que este refuerzo fue inútil, pero el único marino capaz que quedaba en el puerto fue enviado a recoger a este barco al puerto de Acapulco, y por lo tanto de pronto se encontraron con que la escuadra mexicana carecía de mando, y al mismo tiempo se anunciaba, estamos ya en 1825, en junio-julio, que venía de España una flota poderosa de 4 grandes navíos de guerra que venían a auxiliar al castillo de San Juan de Ulúa. ¿Por qué? Porque el brigadier Lemaur, ya cansado, fue relevado por un nuevo comandante, el brigadier José Coppinger, y Coppinger decidió pedir auxilio a España para arreciar el bombardeo y para intentar una reconquista al menos del puerto de Veracruz. Todo esto se enteró, lo supo el gobierno mexicano, y Guadalupe Victoria, ya presidente de la República en ese momento, nuevamente consultando otra vez con el senador Antonio Medina, de a quién poner al mando de la escuadra mexicana. Una escuadra que ya tiene, ahora sí, un peso. Ya forman parte de esa pequeña flota naval mexicana, la fragata Libertad, los bergantines Bravo y Victoria, las goletas Iguala y Anáhuac y las 8 balandras. Ya es un número un poco más considerable que ya permite por lo menos ofrecer resistencia ante el ataque español de una escuadra que viene a auxiliar a San Juan de Ulúa. Y nuevamente, Antonio Medina
le sugiere, le recomienda al presidente Guadalupe Victoria que el único capaz de estar al mando de esa escuadra mexicana para contribuir a bloquear a San Juan de Ulúa y, en caso necesario, enfrentar el ataque de una flota española, por supuesto, el único capaz es el capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda. Aquel mismo, sí, que había peleado en Trafalgar, aquel que se había encargado de la primera escuadra mexicana de las dos pequeñas goletas, aquel que había sido depuesto por permanecer leal al imperio, aquel que ya estaba retirado otra vez a la vida privada en su natal Campeche, fue llamado otra vez al servicio. Y otra vez, Pedro Sáenz de Baranda no se negó. Decidió ponerse a las órdenes del gobierno mexicano, del nuevo comandante militar del puerto de Veracruz, el general Miguel Barragán, y participar en el bloqueo de San Juan de Ulúa. Coppinger, por su parte, el español, mientras esperaba la llegada de refuerzos, siguió bombardeando al puerto, claro, con la esperanza de que dentro de muy poco tiempo llegarían los barcos españoles que traerían no solamente más hombres, municiones, pólvora, alimentos, sino el poder suficiente, probablemente así lo esperaba Coppinger, para atacar directamente al puerto de Veracruz. Pedro Sáenz de Baranda tomó el mando de la escuadra, estableció su base de operaciones tanto en Mocambo como en la isla de Sacrificios, y desde ahí dispuso que sus barcos, todos los días, mañana, tarde y noche, navegaran en torno a San Juan de Ulúa, que entonces, recuerden, es un islote, y sobre todo, que algunas de las pequeñas balandras estuviesen un poco más alejadas, sirviendo de exploradoras, para avisar de la presencia de navíos españoles. Seguramente desde los caballeros altos, las torres que hay en el castillo de San Juan de Ulúa, los vigías españoles con sus catalejos mirando al mar, es muy probable que hayan avisorado de pronto en el horizonte un conjunto de velas que anunciaban, por supuesto, la llegada de la flota española. Y en efecto, la avanzada española, que eran 4 navíos de guerra enormes, similares al navío Asia, se dejaron ver ya en el horizonte, y el capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda ordenó a la escuadra mexicana, al bergantín Bravo, al bergantín Victoria, a la fragata Libertad, a las goletas Iguala y Anáhuac y a las 8 balandras, que salieran a enfrentar a la armada española. Desde el puerto de Veracruz en sus baluartes, desde San Juan de Ulúa en sus murallas, todo el mundo estaba atento con catalejos, observando lo que iba a suceder. Y de pronto, cuando se está formando la línea de barcos mexicanos que van a enfrentar a los barcos españoles que ya se acercan, de pronto estos se detienen. Los barcos mexicanos, sabiendo que están en inferioridad, no numérica, pero sí de artillería con respecto a los barcos españoles, también esperan, se detienen también. Y son quizás los momentos más dramáticos, los de mayor nervio, porque durante varias horas se quedan frente a frente al pairo, como se dice navalmente, las dos escuadras. La escuadra española con 4 grandes navíos de guerra, la escuadra mexicana replegada hacia la zona de Veracruz, Sacrificios y San Juan de Ulúa, con sus pequeñas naves comparadas con los navíos españoles. Y cuando de pronto Pedro Sáenz de Baranda observa que los navíos españoles comienzan a moverse nuevamente y
Los barcos mexicanos, a las órdenes de su comandante, también inician su avance hacia el frente. Sucede lo inesperado. Los barcos españoles, los navíos españoles, giran en 180 grados, dan la vuelta y emprenden su retirada, sin combatir. Increíble pero cierto. No sabemos qué es lo que habrá pensado el almirante español que venía al mando. No sabemos si sus propios barcos a lo mejor estaban deficientemente abastecidos de pólvora y municiones, no lo sabemos. No sabemos, es otra hipótesis, que quizás le haya dado un poco de temor a enfrentar a esa pequeña flota mexicana de barcos menores comparados con los suyos, pero con algo importante, con mayor movilidad, eso sí, que fácilmente podían rodear los barcos españoles. No sabemos la razón, pero la escuadra española dio media vuelta y se retiró. Sin combatir, la Armada de México había conseguido su objetivo. Había ahuyentado a los barcos españoles. Esto se observó, repito, desde el baluarte de Santiago en el puerto de Veracruz, desde la isla de Sacrificios, pero también se observó perfectamente bien desde el castillo de San Juan de Ulúa, donde el brigadier Coppinger se dio cuenta que al replegarse, al retirarse, al echar marcha atrás los barcos españoles, ya no le quedaba más que rendirse. Ya no llegaron, desde hacía más de un año, alimentos, porque los barcos mexicanos ya bloqueaban el paso y los barcos de comercio pues no se atrevían a acercarse. Los cargueros normales que abastecían pues de harina y de azúcar y de alimentos tampoco se acercaron al puerto. Así que, ante la retirada de la escuadra española, el brigadier Coppinger decidió entrar en negociación con el comandante militar del puerto de Veracruz, el general Miguel Barragán, que estaba allí designado precisamente por el presidente Guadalupe Victoria, a quien además le concedió facultades suficientes para negociar la rendición. Y así sucedió. Y precisamente el día 23 de noviembre del año de 1825, exactamente este domingo, hace 2 siglos, el castillo de San Juan de Ulúa, último reducto español en México, capituló, se rindió 4 años después de haberse consumado la independencia. El general Miguel Barragán, a bordo de uno de los barcos mexicanos del bergantín Bravo, se trasladó al propio castillo a recibir la rendición del brigadier Coppinger y dispuso que los propios barcos mexicanos, el Bravo, el Victoria, el Libertad, la Iguala, la Náhuac, trasladaran a los soldados españoles al puerto para que fueran atendidos y que les dieran de comer, y a su vez trajeran ya de vuelta a soldados mexicanos para ocupar la fortaleza. Un gesto más del general Miguel Barragán, aprobado por el presidente Guadalupe Victoria. Como no había barcos españoles para trasladar a los prisioneros, casi 400, el propio Miguel Barragán ordenó a Pedro Sáenz de Baranda que esos mismos barcos mexicanos llevaran a los españoles a La Habana, Cuba. No solamente cayó en manos mexicanas el castillo, sino que además los mexicanos tuvieron la grandeza de espíritu de llevar a los rendidos españoles a La Habana. Así cayó, así se rindió, así capituló San Juan de Ulúa, justamente, repito,
el día 23 de noviembre de 1825, y con esto pues quedó consumada la independencia de México, más bien consolidada. Y para ello fue pieza fundamental, fue decisivo la presencia, la actitud y también la gallardía de la naciente Armada de México. Muy pocos barcos, y lo repito, la fragata Libertad, los bergantines Victoria y Bravo, las goletas Iguala y Anáhuac, y 8 balandras con un solo cañoncito cada una de ellas, todas a las órdenes de Pedro Sáenz de Baranda, quizás el mejor marino mexicano de todos los tiempos y por lo menos, junto con Antonio Medina, los únicos que tenían la experiencia de haber servido en una gran escuadra a la española en su tiempo y de haber participado en la batalla naval más importante de la historia hasta ese momento, que lo fue la batalla de Trafalgar. Pedro Sáenz de Baranda cumplió con su deber, cumplió con su cometido y después, simple y sencillamente pidió su baja, solicitó su licencia y se retiró nuevamente a la vida privada. No sabemos la razón, probablemente, porque pues solamente había servido y cumplido con su deber por la necesidad de enfrentar a los españoles, pero quizá su lealtad, quizá sus sentimientos todavía seguían con el Imperio Mexicano y con Agustín de Iturbide, que lo había reconocido. No lo sabemos con exactitud, pero lo único cierto es que después de la capitulación de San Juan de Ulúa, después de que dispuso que barcos mexicanos llevaran a los prisioneros a La Habana, Cuba, Pedro Sáenz de Baranda entregó el mando y se retiró a la vida privada. Se trata, pues, de un gran marino mexicano que hace 200 años exactamente contribuyó de manera decisiva y fundamental a consolidar la independencia nacional y provocar que se rindiera el último reducto español en México. Esta es en realidad la historia de dos marinos, uno como estratega, que es el que resuelve y aconseja la adquisición de barcos para poder contar con una armada que permita cumplir con el interés nacional de expulsar a los españoles, Antonio Medina, y de otro más, Pedro Sáenz de Baranda, que es quien, en 2 ocasiones distintas, enfrenta el reto enorme, la responsabilidad de conducir a los barcos mexicanos para bloquear, ahuyentar y consolidar la independencia mediante, pues, esta forma de navegar rodeando el castillo de San Juan de Ulúa y haciendo que los españoles, quizá atemorizados, no lo sabemos, se retiren del mar territorial mexicano. Pero antes de cerrar esta emisión, simplemente a manera de un detalle curioso, les ruego que vean ustedes con detalle y con cuidado, se fijen muy bien, tanto en la entrada como en la salida del programa. Esta parte musical con la que se abre cada transmisión, cuya imagen que nos ha acompañado todo este año es precisamente el momento en el que los mexicanos ocuparon el castillo de San Juan de Ulúa. Ahí está ya la bandera, ahí está ya la felicidad enorme de todos aquellos que se encuentran ya en poder ahora de las murallas y se miran en lontananza, en la lejanía, los barcos mexicanos que contribuyeron a consolidar la independencia de México, precisamente allí, en San Juan de Ulúa. Solamente quería hacérselos notar para que miren ustedes esta imagen hermosísima, que es cuando México concluyó finalmente con la presencia española en nuestro territorio, en este caso en el islote y fortaleza de San Juan de Ulúa. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.
Hasta la vista.